Título: El arte de la prioridad, domina tu tiempo y alcanza el éxito. A través de los principios estoicos, este libro te guiará para discernir lo esencial, eliminar lo superfluo y cultivar una vida de propósito y virtud, liberándote de la tiranía de la urgencia. ¿Te has preguntado, en serio, por qué te sientes perdido? No es la falta de dinero, ni de tiempo. Es la falta de dirección. Estás acumulando cosas, experiencias, incluso relaciones, pero ¿qué sentido tiene todo si te sientes más vacío que cuando empezaste? La vida no es un juego para ganar. Es una prueba. Y la mayoría está fallando. El arte de la prioridad no te dará trucos de productividad. Te obligará a encarar una verdad incómoda, que la mayoría de lo que haces es una distracción. Una manera de evitar el silencio. Una manera de evitarte a ti mismo. Aprenderás a discernir lo esencial de lo superfluo, a eliminar el ruido y a cultivar una vida de propósito y virtud. Pero ten cuidado, la verdad duele. Y liberarte de la tiranía de la urgencia requiere una valentía que quizás no creías tener. ¿Estás listo para dejar de vivir la vida de otra persona? Capítulo 1. El imperativo del discernimiento. El jardín de las ilusiones. La acumulación. Ya lo has sentido. Ese peso sordo, no material, que se instala en el pecho. No es la cuenta bancaria, aunque a veces lo parezca. Tampoco es el reloj que marca implacable las horas robadas. Es algo más profundo. Es la sensación de que, a pesar de la abundancia de posesiones, de experiencias, de conexiones, la vida se te escapa entre los dedos como arena fina. Y te enfrentas al espejo y ves un reflejo ajeno, una máscara que no te pertenece. La vida no es un juego para ganar. Es una prueba. Y la mayoría está fallando. Pero no porque falten recursos. La abundancia, en realidad, es el problema. Una abundancia de opciones, de estímulos, de distracciones, una abundancia de ilusiones. Imagina un jardín. No uno pulcro, con hileras perfectas y flores predecibles. Imagina un jardín salvaje, exuberante, donde la vida brota con una ferocidad casi incontrolable. Es hermoso, sí, pero también caótico. Cada semilla que cae, cada brote que emerge, compite por la luz, por el agua, por el espacio. Y entre las flores más vistosas, las que gritan su belleza al mundo, se esconden otras, más sutiles, más peligrosas, la maleza. La naturaleza humana es, por defecto, este jardín salvaje. Un terreno fértil para la proliferación de deseos, miedos, opiniones ajenas, toda una flora de ilusiones que oscurece la visión del verdadero propósito. No nacemos con la capacidad de discernir. No llegamos al mundo con un filtro automático que separa lo esencial de lo superfluo. El discernimiento es una práctica, una disciplina, un trabajo constante de desierve mental. Piensa en las Hespérides y su jardín. En la mitología griega, las Hespérides custodiaban un huerto con manzanas de oro, frutos de la inmortalidad. Muchos héroes, impulsados por la codicia y la promesa de una felicidad eterna, se embarcaron en peligrosas expediciones para arrebatárselas. Pero, ¿qué encontraron realmente? Una trampa. Una obsesión. Una búsqueda interminable de algo que, en última instancia, les alejaba de su propio camino. La búsqueda de la felicidad moderna es similar. La persiguiendo a través de la acumulación de bienes materiales, de la aprobación social, de experiencias instagrameables, estamos persiguiendo manzanas de oro que nunca saciarán nuestro hambre. Porque la verdadera felicidad no se encuentra en la recolección de frutos tentadores, sino en el cultivo de la virtud y la razón. En el trabajo arduo de remover la maleza que asfixia nuestra capacidad de florecer. Observa a tu alrededor.
¿Cuántas veces te has sentido impulsado a comprar algo innecesario, a perseguir un objetivo ajeno, a decir algo que no sientes? ¿Cuántas veces has permitido que el miedo, la inseguridad o la envidia te dicten tus acciones? Estas son las semillas de la maleza. Se propagan con la velocidad del viento, con la insistencia del susurro, con la sutileza de una sombra. La psicología detrás de esta búsqueda de placer inmediato es simple. La gratificación instantánea libera dopamina, un neurotransmisor que nos hace sentir bien. Y nuestro cerebro, programado para la supervivencia, asocia esta sensación de bienestar con la recompensa. Así que volvemos a buscarla, una y otra vez, creando un ciclo de insatisfacción perpetua. Cada placer fugaz nos deja más vacíos que antes, obligándonos a buscar una dosis cada vez mayor para sentirnos completos. Es como un adicto a la adrenalina, la euforia inicial se desvanece rápidamente, y solo queda la necesidad imperiosa de buscar una experiencia más intensa para sentir algo. Liberarse de la tiranía de la urgencia no es un acto de rebeldía, sino un acto de liberación. Es el primer paso para recuperar el control de tu propia vida. Y ese primer paso es tomar conciencia de la abundancia de maleza en tu propio jardín mental. Observa tus pensamientos. Analiza tus motivaciones. Identifica las voces externas que te susurran al oído, las influencias que te empujan a desviarte de tu propio camino. No te culpes por haber sido engañado. Todos lo hemos sido. La diferencia entre aquellos que prosperan y aquellos que se pierden en el laberinto de la distracción no reside en la ausencia de desafíos, sino en la capacidad de reconocer la naturaleza ilusoria de las recompensas inmediatas. En la valentía de plantar semillas de virtud, de cultivar la razón, de enfrentar el silencio interior, incluso cuando el jardín se presenta salvaje y caótico. Ahora, abre los ojos. Mira a tu alrededor. ¿Qué maleza está asfixiando tu jardín? ¿Qué frutos te están distrayendo de la verdadera cosecha? El trabajo comienza aquí. Con la simple, pero profunda, práctica de la observación. La cartografía del inacible. La maleza, una vez identificada, no se arranca sola. No basta con reconocerla, con etiquetarla como distracción, deseo vacío o miedo infundado. Requiere una labor constante, una excavación metódica para desenterrar sus raíces. Y es aquí donde la dicotomía de control se revela no como una simple división, sino como un mapa. Un mapa, sí, pero uno que exige una lectura atenta y una interpretación continua. Pensamos, a menudo, que la dicotomía de control se limita a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no, un ejercicio útil, sin duda, pero superficial. La verdadera maestría reside en comprender que la línea divisoria no es estática. No es una frontera firme, sino un terreno en constante movimiento, moldeado por nuestras percepciones, nuestras acciones y la propia naturaleza de los eventos. Imagina un río. No puedes controlar su curso general, la fuerza de su caudal o la dirección del viento que lo influye. Pero puedes construir un dique para proteger tu tierra. Puedes crear canales para dirigir su agua hacia donde la necesitas. Incluso puedes plantar árboles a sus orillas para mitigar su erosión. Estas son áreas de influencia, no de control absoluto. Y es en estas áreas donde reside la verdadera oportunidad para la acción virtuosa. La frustración nace de la confusión. De la creencia errónea de que podemos dominar lo indomable. La ansiedad, del anhelo por controlar el futuro. Y la ira, de la impotencia ante la adversidad. Aprender a discernir entre lo que podemos influir y lo que está fuera de nuestro alcance no es un acto de resignación, sino de liberación. Es la renuncia a la batalla perdida para poder concentrar nuestras fuerzas en la que sí tiene sentido. La perspectiva racional es una herramienta crucial en esta cartografía.
No se trata de predecir el futuro, una empresa inherentemente vana, sino de anticipar las posibles consecuencias de nuestras acciones. Imagina que eres un arquitecto. No puedes controlar la intensidad del terremoto que sacudirá el edificio, pero puedes diseñar los cimientos para que resistan. Puedes incorporar materiales flexibles, sistemas de amortiguación y rutas de escape claras. La perspectiva racional es el arte de construir con la incertidumbre en mente. Considera, por ejemplo, el caso de un comandante que se enfrentó a una invasión inesperada. No tenía el poder de evitar la llegada del enemigo ni de controlar sus intenciones. Pero sí podía evaluar la situación con frialdad, analizar sus recursos y anticipar las posibles estrategias del adversario. En lugar de dejarse llevar por el pánico y la desesperación, elaboró un plan de defensa basado en la información disponible, asignando recursos de manera eficiente y comunicándose con claridad a sus tropas. No controló la invasión, pero sí gestionó su respuesta, minimizando las pérdidas y maximizando las posibilidades de supervivencia. Su enfoque no fue en la victoria inmediata, sino en la resiliencia, en la capacidad de resistir y adaptarse a la adversidad. La verdadera victoria reside en mantener la compostura cuando todo a tu alrededor se derrumba. Pero aquí reside una verdad incómoda, un open loop que nos obliga a mirar más allá de la superficie. El discernimiento, al iluminar las áreas de influencia, también revela la fragilidad de nuestras motivaciones. Nos obliga a cuestionar por qué buscamos el control en primer lugar. ¿Es por un deseo genuino de mejorar el mundo? ¿O es por una necesidad de afirmar nuestra propia importancia, de escapar de la sensación de impotencia? A menudo, nos aferramos a la ilusión de control porque nos protege de algo más aterrador, la confrontación con nuestra propia vulnerabilidad. La verdad es que somos seres finitos, limitados y dependientes de factores que escapan a nuestro control. Reconocer esto no es un signo de debilidad, sino de honestidad intelectual. Es el primer paso para abrazar la incertidumbre, para encontrar la paz en la impermanencia, para vivir una vida más auténtica y significativa. La resistencia a esta verdad es feroz. La mente humana prefiere la comodidad de las ilusiones a la incomodidad de la realidad. El próximo capítulo, por lo tanto, nos llevará a un territorio aún más desafiante, la exploración de esa resistencia, las defensas que erigimos para evitar la verdad y las estrategias para desmantelarlas. Porque el verdadero arte de la prioridad no consiste simplemente en gestionar el tiempo, sino en gestionar la propia mente. Capítulo 2. La fortaleza de la aceptación. El río de la voluntad. Afianzar nuestra propia importancia, de escapar de la sensación de impotencia. La búsqueda, al final, es una huida. Una huida de la verdad, que es tan simple como ineludible. Imaginemos un río. No un arroyo manso, sino uno poderoso, desbordante. Su cauce se labra con fuerza a través de la tierra, indiferente a las construcciones que intenta arrancar, a los puentes que se alzan en su camino. Ese río es la realidad. Y nosotros, a menudo, intentamos detenerlo. La resistencia a ese flujo, a lo inevitable, es la fuente de una gran parte de nuestro sufrimiento. Observa al que intenta construir una presa contra el río. ¿Cree que está controlando el agua? No. Está gastando energía, frustrándose, y eventualmente, verá cómo su obra se derrumba ante la fuerza implacable de la naturaleza. La serenidad no se encuentra en la contención, sino en la adaptación. En comprender que la verdadera sabiduría reside en navegar las corrientes, no en luchar contra ellas. La falacia del control es un veneno sutil. Nos embriaga con la ilusión de que podemos moldear el mundo a nuestra voluntad, que podemos evitar el dolor, la pérdida, la decepción. Consideremos a Nerón, el emperador que creyó dominar Roma. Su poder era absoluto, su influencia inmensa.
Pero incluso él, en la cúspide de su imperio, no pudo detener la furia del Vesubio. La erupción, un evento cósmico indiferente a su autoridad, lo borró de la historia junto con gran parte de Pompeya. Su ambición, su crueldad, sus planes, todo se desvaneció ante la implacabilidad de la naturaleza. O pensemos en la Revolución Francesa. Los reyes, los nobles, los arquitectos del antiguo régimen creían tener el control de su destino. Pero las fuerzas de la historia, alimentadas por el hambre, la injusticia y la desesperación, los arrastraron a la guillotina. Sus legados, sus títulos, su poder, se convirtieron en cenizas. ¿Dónde quedó el control entonces? La distinción es crucial. A menudo se ignora. Podemos controlar nuestras acciones, nuestros juicios, nuestras intenciones. Podemos elegir cómo responder a los eventos que nos suceden. Pero no podemos controlar los eventos mismos. El clima no se negocia. Las opiniones de los demás no se cambian por decreto. La economía es un organismo complejo, influenciado por innumerables variables que escapan a nuestro control individual. Para empezar a desentrañar esta falacia, propongo un ejercicio sencillo. Toma un papel y divide la página en 2 columnas. En la primera, enumera todo aquello sobre lo que crees tener control. En la segunda, enumera todo aquello que está fuera de tu control. Sé honesto. Sé brutalmente honesto. Es probable que te sorprendas al ver la disparidad. La mayoría de las cosas que nos preocupan, que nos roban el sueño, que nos consumen con ansiedad, pertenecen a la segunda columna. Ahora, pregúntate, ¿qué sentido tiene gastar energía en lo que no puedo controlar? ¿Qué beneficio obtengo de luchar contra el río? La anticipación y la planificación son herramientas valiosas. Prepararse para el futuro es una virtud, no un defecto. Pero la obsesión por el control, la necesidad de tener todas las variables bajo dominio, es una forma de locura. Es la parálisis por análisis, la incapacidad de actuar porque estamos demasiado preocupados por prever todas las posibles contingencias. Nos quedamos atrapados en el laberinto de los que pasaría si, incapaces de dar el primer paso. Considera al hombre que, antes de emprender un viaje, se dedica a estudiar cada detalle del terreno, cada posible peligro, cada alternativa de ruta. Al final, no ha viajado ni un solo paso. Ha perdido la oportunidad, la experiencia, el crecimiento, en la obsesión por evitar lo inevitable, el riesgo, la incertidumbre, la posibilidad de error. Aquí reside la conexión con nuestra tesis central. Aceptar lo inevitable no es resignación. Es liberación. Es la capacidad de enfocar nuestra energía mental en lo que realmente importa, el desarrollo de la virtud, la búsqueda del propósito, el cultivo de relaciones significativas. Cuando dejamos de luchar contra el río, liberamos espacio para navegarlo. Para aprender de él. Para encontrar belleza en su fluir. Para construir, no presas, sino balsas que nos lleven hacia adelante. ¿Qué tan apegado estás a la ilusión del control? Responde a estas preguntas con honestidad. ¿Con qué frecuencia te encuentras preocupado por cosas que están fuera de tu control? ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen según lo planeado? ¿Te frustras, te enojas, te dejas vencer? ¿Qué áreas de tu vida están dominadas por el deseo de controlar? ¿Qué beneficios crees que obtendrías al aceptar la incertidumbre? ¿Qué pasos puedes dar hoy para soltar el control y abrazar la realidad? La respuesta, como siempre, está dentro de ti. Pero el primer paso es reconocer la verdad, el río fluye. Y la verdadera sabiduría reside en aprender a nadar. Nerón y Vesubio, destino frente a poder. La forja del alma indomable. Mente importa, el desarrollo de la virtud, la búsqueda del propósito, el cultivo de relaciones significativas. Cuando dejamos de luchar contra el río, liberamos espacio. Espacio para navegarlo.
para aprender de él, para encontrar belleza en su fluir, para construir, no presas, sino balsas que nos lleven hacia adelante. ¿Qué tan apegado estás a la ilusión del control? Responde a estas preguntas con honestidad. ¿Con qué frecuencia te encuentras preocupado por cosas que están fuera de tu control? ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen según lo planeado? ¿Te frustras? ¿Te enojas? ¿Te dejas vencer? ¿Qué áreas de tu vida están dominadas por el deseo de controlar? ¿Qué beneficios obtendrías al aceptar la incertidumbre? ¿Qué pasos puedes dar hoy para soltar el control y abrazar la realidad? La respuesta está dentro de ti. Pero el primer paso es reconocer la verdad: el río fluye. Y la verdadera sabiduría reside en aprender a nadar. Nerón, en su palacio de oro, creyó poder dominar el Vesubio. Creyó que su poder, su influencia, su imperio, eran barreras contra la furia de la naturaleza. El Vesubio no le preguntó permiso. No le envió una notificación. Simplemente, fue. Y en su implacable erupción, reveló la vanidad de la omnipotencia. La lección, grabada en ceniza y piedra, es simple: hay fuerzas mayores que nosotros. Aceptar esa verdad no es derrota. Es el punto de partida de la verdadera fortaleza. La resiliencia, esa capacidad de doblarse sin romperse, no es una virtud innata. Es un músculo. Y como todo músculo, se forja con esfuerzo. Observa al herrero. El acero, frío y maleable, es sometido a un calor abrasador, a golpes implacables. Cada golpe del martillo parece una agresión, pero es precisamente esa violencia controlada la que le confiere al metal su fuerza. La fragilidad se transforma en dureza. La flexibilidad se convierte en resistencia. La neurociencia moderna ha corroborado lo que los estoicos sabían hace siglos. El cerebro, esa masa de tejido aparentemente fija, es sorprendentemente adaptable. La neuroplasticidad, ese proceso por el cual las conexiones neuronales se reorganizan en respuesta a la experiencia, nos permite reescribir nuestra arquitectura mental. El estrés, la adversidad, el dolor, todos estos pueden ser catalizadores de ese cambio, si sabemos cómo aprovecharlos. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de reconocer que el crecimiento a menudo florece en terrenos difíciles. Pero la fuerza no reside únicamente en el cuerpo, sino en la narrativa que construimos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. La narrativa de sentido es el hilo conductor que teje nuestra experiencia. Si interpretas un revés como una tragedia insuperable, te hundirás en la desesperación. Si, por el contrario, lo ves como una oportunidad de aprendizaje, un desafío que te obliga a crecer, encontrarás una fuente inesperada de fortaleza. Piensa en la historia de Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis. En medio de la barbarie y la pérdida, encontró significado en su capacidad para elegir su actitud, para mantener la dignidad humana incluso en las circunstancias más extremas. Frankl no negó el sufrimiento, pero lo transformó en una plataforma de crecimiento. Su libro, El hombre en busca de sentido, es un testimonio de la capacidad humana para encontrar luz en la oscuridad. La ataraxia, esa serenidad imperturbable que los estoicos aspiraban a alcanzar, a menudo se malinterpreta. No es una ausencia total de emoción. No es la apatía. Es la capacidad de observar las emociones sin ser consumido por ellas. Es la diferencia entre sentir tristeza por una pérdida y permitir que esa tristeza te paralice. Es la capacidad de mantener la compostura ante la adversidad. Aceptación no es resignación. Es la base sobre la cual se construye la acción virtuosa. Para cultivar esa aceptación, hay técnicas prácticas. La visualización, imagina el peor escenario posible. No para generar ansiedad, sino para desarmar el miedo. La meditación de la impermanencia,
contempla la naturaleza transitoria de todas las cosas. La práctica de la gratitud, enfócate en lo que sí tienes, en lugar de lamentarte por lo que te falta. Y, quizás la más efectiva, la simulación de adversidad. Imagina que estás enfrentando un desafío inminente. Visualiza los obstáculos. Prepárate mentalmente para superarlos. No se trata de predecir el futuro, sino de fortalecer tu capacidad de respuesta. Pero aquí, en el corazón de la aceptación, reside una paradoja. Si abrazamos la inevitabilidad, si reconocemos que el río fluye, ¿cómo podemos actuar con propósito? ¿No implica la aceptación una renuncia a la acción? La respuesta a esta pregunta, la clave para desbloquear el verdadero potencial de la aceptación, se encuentra más allá de lo que podemos ver ahora. Se encuentra en la intersección entre la aceptación y la acción. Entre la quietud y el movimiento. Se encuentra en el próximo capítulo. Es allí donde exploraremos el concepto del open loop y comprenderemos cómo la verdadera libertad no reside en controlar el río, sino en navegarlo con intención y virtud. Prepárate para el viaje. El camino es arduo, pero la recompensa es inmensa. Capítulo 3. El deber del esfuerzo. La sombra del desempeño. El río fluye. Lo sabemos. Hemos visualizado su curso, anticipado sus rápidos. Pero la mente, esa forja perpetua de preocupaciones, insiste en una paradoja. Si aceptamos la inevitabilidad, si reconocemos la fugacidad de cada instante, ¿cómo podemos, entonces, mover una sola piedra? La respuesta, como el rocío sobre la hoja, es más sutil de lo que aparenta. La búsqueda moderna de la productividad, disfrazada de eficiencia y progreso, es en esencia una búsqueda de validación. Nos medimos por números, por listas de tareas completadas, por el brillo fugaz del reconocimiento. Esta obsesión, esta necesidad imperiosa de dejar una marca, nos arrastra lejos del presente, lejos de la virtud, hacia un vacío perpetuo. El joven, ansioso por escalar la montaña, ignora la belleza de la senda. El guerrero, obsesionado con la victoria, olvida la disciplina del entrenamiento. La cultura del hustle es un espejismo. Nos venden la idea de que el éxito es proporcional a la cantidad de horas invertidas, al sacrificio perpetuo. Un ciclo vicioso de agotamiento e insatisfacción. El atleta, agotado por el entrenamiento excesivo, pierde la alegría del movimiento. El escritor, paralizado por la búsqueda de la perfección, nunca termina su obra. Contrasta esto con el estoicismo, donde el valor reside en la acción virtuosa, en la aplicación diligente de la razón, independientemente del resultado. No es la cosecha lo que importa, sino la siembra. No es el aplauso, sino la integridad del esfuerzo. Consideremos al artesano. No el artista famoso, venerado por la crítica, sino el humilde artesano que talla la madera, que forja el metal, que teje la lana. Su motivación no reside en la fama o la fortuna, sino en la perfección de su oficio. En la precisión de la herramienta, en la belleza de la forma que emerge de la materia prima. Su recompensa es la satisfacción intrínseca de un trabajo bien hecho. El deber, esa virtud cardinal, se manifiesta en la constancia y la dedicación, no en la búsqueda de la recompensa. El herrero no piensa en el rey al forjar su espada, piensa en la calidad del acero. Y aquí reside el peligro, la ilusión de control. Nos aferramos a la creencia de que podemos dirigir el río, evitar las rocas, esculpir el destino a nuestra voluntad. Pero la vida es, en su esencia, un ejercicio de incertidumbre. La tormenta llegará. El mercado fluctuará. La enfermedad nos golpeará. La dicotomía del control nos obliga a discernir lo que está bajo nuestro poder, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra voluntad y aquello que no lo está.
Preocuparse por lo que no podemos controlar es una pérdida de energía, una tortura autoimpuesta. Recordemos a Dmitri Volkov, un virtuoso del violín. Su talento era innegable, su técnica impecable. Pero la crítica, implacable, lo atormentaba. Buscaba constantemente la perfección, la aprobación de un público esquivo. Cada interpretación era una batalla, cada nota una fuente de ansiedad. La alegría de la música, la esencia misma de su arte, se había perdido en la búsqueda de una validación externa. Contrastemos su destino con el de un viejo luthier, un hombre anónimo que dedicó su vida a construir violines, sin aspirar a la fama. Sus instrumentos, imperfectos quizás, pero llenos de alma, resonaban con una belleza silenciosa, una satisfacción profunda. Él no buscaba el aplauso, buscaba la armonía. Para liberarnos de esta sombra del desempeño, debemos practicar el desprendimiento. Separar nuestra identidad del resultado. No somos nuestros logros, ni nuestros fracasos. Somos el esfuerzo, la intención, la voluntad de perseverar. Un ejercicio sencillo: cuando te enfrentes a una tarea, concéntrate únicamente en el proceso. Observa cada acción, cada pensamiento, sin juzgarlo. Acepta la incertidumbre. Respira. Permite que el río fluya. La práctica del mindfulness, la atención plena al presente, nos ancla en el aquí y ahora, liberándonos del peso del futuro. Examina tus motivaciones. Pregúntate, ¿por qué hago esto? ¿Busco la aprobación de otros? ¿Temo el fracaso? ¿Me impulso a través del miedo? La introspección, el espejo del alma, revela las fuentes de presión externa que corrompen nuestra motivación intrínseca. Y la autocompasión, ese bálsamo para el alma herida, nos permite perdonarnos nuestros errores y aprender de ellos. El verdadero esfuerzo virtuoso no se mide por los resultados externos, sino por la integridad de la intención. Se realiza en consonancia con la razón y la virtud, independientemente de la cosecha. Ahora, abordaremos la adversidad, el fracaso, la inevitable tormenta que sacudirá los cimientos de nuestro esfuerzo. Prepárate. El camino es arduo, pero la recompensa, la libertad interior, es inmensa. El eco de la resiliencia. El peso del futuro, liberándonos, es una trampa, un ancla que nos hunde en la ansiedad. Pero la aceptación no es pasividad. No es resignarse al barro, sino comprender su composición. El barro puede ser moldeado, al igual que la adversidad. La pregunta no es si caerás, sino cómo te levantarás. Y la respuesta, como todo lo valioso, requiere trabajo. Considera el esfuerzo como una espiral, no una línea recta. Imagina a un escalador. No avanza constantemente hacia la cima. Hay tramos de ascenso vertiginoso, seguidos de deslizamientos, de momentos en los que la roca se desmorona bajo sus manos. Cada caída no es un fracaso, sino una corrección, una oportunidad para ajustar el agarre, para analizar la ruta. La verdadera maestría no reside en evitar las caídas, sino en la capacidad de volver a encontrar la pared, más fuerte, más consciente. Piensa en el jardinero. No crea un paraíso exento de espinas. Su labor no es erradicar la maleza, sino comprender su función en el ecosistema del jardín. Una planta aparentemente indeseable puede proteger a otra de los vientos o enriquecer el suelo con sus raíces. Asimismo, el fracaso, el revés, la crítica, son elementos intrínsecos al crecimiento. El jardín de la perseverancia no es un lugar de perfección ilusoria, sino un espacio de trabajo constante, de adaptación, de aprendizaje. Contrasta esto con el jardín de las ilusiones, donde se persigue la ausencia de imperfección, donde el sudor se oculta tras una fachada de facilidad y éxito. Ese jardín, inevitablemente, se marchita. La fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él.
Es la quietud en la tormenta, el ancla que nos mantiene firmes cuando el viento amenaza con arrastrarnos. Un roble, azotado por siglos de temporales, no se doblega. Sus raíces se aferran a la tierra, su tronco se fortalece con cada embate. La fortaleza no es una virtud innata, es una disciplina, una práctica diaria. Es el acto de elegir la virtud, incluso cuando el camino es oscuro y la recompensa incierta. ¿Cómo interpretamos el golpe de la adversidad? Imagina dos viajeros que se pierden en el desierto. Uno se lamenta, se desespera, se consume en la autocompasión. El otro, aunque sintiendo el mismo miedo y la misma fatiga, analiza la situación. Busca una fuente de agua, un refugio de la implacable luz del sol. La diferencia no radica en la experiencia, sino en la perspectiva. La técnica de la revisión negativa, a menudo subestimada, es precisamente esto: anticipar lo peor, visualizar el fracaso, no para invitarlo, sino para desarmarlo. Pregúntate, ¿qué podría salir mal? ¿Cómo me prepararía para ello? Al enfrentar el posible fracaso en tu mente, disminuye su poder sobre tu espíritu. Considera el caso de Rosalind Franklin. Años de trabajo meticuloso, de análisis de rayos X, de una búsqueda incansable para comprender la estructura del ADN. Su contribución, crucial para el descubrimiento que catapultaría a Watson y Crick a la fama, fue sistemáticamente minimizada, eclipsada por su logro. ¿Se rindió? No. Continuó su investigación, buscando respuestas en otros enigmas científicos. Su perseverancia no se basó en la esperanza de reconocimiento, sino en la búsqueda de la verdad, en la pasión por desentrañar los misterios del universo. La recompensa, al final, no fue el aplauso, sino la satisfacción de haber contribuido al conocimiento humano. La aceptación radical no es resignación. No es una rendición ante la derrota. Es el reconocimiento de la realidad tal como es, sin filtros, sin excusas. Es la base sobre la que se construye la acción. Si te aferras a una ilusión, a una expectativa irreal, te encontrarás luchando contra el viento. Acepta la realidad, por dolorosa que sea, y libera la energía para encontrar soluciones, para crear nuevas oportunidades. Es como un río que, al reconocer su cauce, fluye con mayor fuerza y eficacia. Ahora, cierra los ojos. Respira profundamente. Imagina un escenario de fracaso. Visualiza la decepción, la frustración, la vergüenza. Siente la tensión en tus hombros, el nudo en tu estómago. Ahora, observa esa sensación. No la juzgues. No la evites. Reconoce su presencia. Dime, ¿qué puedes aprender de esta experiencia? ¿Qué fortalezas puedes descubrir? ¿Cómo puedes convertir este revés en una oportunidad de crecimiento? Visualiza la recuperación, la resiliencia, la transformación. Abre los ojos. El verdadero dominio no reside en evitar la caída, sino en aprender a levantarse. La pregunta que debemos hacernos no es, ¿cómo puedo evitar el fracaso?, sino, ¿cómo puedo usar el fracaso para construir un carácter más fuerte y una vida más significativa? La respuesta, te lo aseguro, te espera en el siguiente capítulo. Capítulo 4. La tranquilidad del desapego. El abismo de la necesidad. El arte de la prioridad domina tu tiempo y alcanza el éxito. Libera la energía para encontrar soluciones, para crear nuevas oportunidades. Es como un río que, al reconocer su cauce, fluye con mayor fuerza y eficacia. El río puede desbordarse. A menudo, el desbordamiento no es por una fuerza externa, sino por la erosión interna, por la acumulación de sedimentos que obstruyen su curso natural. Así es con nosotros. El abismo de la necesidad no es una falla en el terreno, sino una excavación que nosotros mismos realizamos.
Es una zanja cada vez más profunda cavada por la insaciable demanda de más. No es la carencia lo que nos define, sino la percepción de ella. Consideremos el deseo. No el deseo de alimento cuando el estómago ruge, ni la sed que nos impulsa a buscar agua. Esos son instintos, necesidades primarias, y su satisfacción es, por definición, temporal y llevada a cabo con relativa facilidad. Hablamos del deseo que se viste con la armadura del progreso, del éxito, de la aceptación social. Es el deseo que nos susurra promesas de felicidad en el futuro, a cambio de una renuncia constante en el presente. Este deseo, en su forma más pura, no busca la satisfacción. Busca la perpetuación de sí mismo. Es una llama que necesita combustible, una máquina que exige trabajo, una serpiente que se alimenta de su propia cola. Observa a un niño pequeño, que pide un juguete, luego otro, y otro. No es la posesión de ese juguete lo que le proporciona alegría, sino el acto de pedir, de obtener, de ser atendido. La satisfacción es fugaz, el deseo, implacable. La sociedad moderna, con su coro ensordecedor de anuncios y aspiraciones, se ha convertido en una fábrica de deseos. Nos inundan con imágenes de vidas perfectas, de cuerpos esculpidos, de casas imponentes, de viajes exóticos. Y nos venden la mentira de que estas cosas, estas posesiones, nos completarán. Es como ofrecerle una esponja a un océano, cuanto más absorbe, más hueca se vuelve por dentro. La esponja se hincha, sí, pero su esencia permanece inalterada, vacía. La paradoja es cruel, buscamos la felicidad a través de la acumulación, y la acumulación solo nos aleja de la felicidad. Nos convencemos de que necesitamos un coche más rápido, una casa más grande, una marca de ropa más exclusiva. Al obtenerlos, sentimos una breve oleada de satisfacción, seguida inevitablemente por la necesidad de más. Es una carrera sin fin, una persecución de una sombra. La percepción es el arquitecto de este deseo. Lo que percibimos como una necesidad es, a menudo, una construcción social, una imitación de los valores impuestos por la sociedad. La propaganda, esa sutil manipulación de nuestras percepciones, juega un papel crucial en este proceso. Nos enseñan a desear lo que nos venden, a anhelar lo que nos prometen. Un anuncio no nos dice que necesitamos un SUV, nos vende la libertad, la aventura, la capacidad de conquistar cualquier terreno. Y nosotros, sedientos de esas emociones, compramos la ilusión. Y detrás de todo este deseo, acecha el miedo. El miedo a la carencia, a la exclusión, a la pérdida. El miedo a no ser lo suficientemente buenos, a no encajar, a ser olvidados. El deseo, entonces, se convierte en una máscara, una armadura que ocultamos nuestra vulnerabilidad. Nos aferramos a las posesiones, al estatus, a la aprobación externa, como si eso pudiera protegernos del vacío que sentimos en el interior. Esa frustración constante, ese anhelo insatisfecho, corroe nuestro bienestar psicológico. La ansiedad se convierte en una compañera constante, la depresión en una sombra persistente, la ira en una válvula de escape incontrolable. El deseo latente, esa fuerza inconsciente que nos impulsa a buscar aquello que creemos que nos hará felices, se convierte en un tirano silencioso, dictando nuestras acciones y moldeando nuestra percepción de la realidad. Pero existe una diferencia. Existe el deseo racional, el deseo que surge de una necesidad genuina, de una aspiración profunda y significativa. Y existe el deseo irreflexivo, el deseo que es producto de la presión social, del miedo, de la propaganda. El primer tipo de deseo nos impulsa a crecer, a crear, a contribuir. El segundo nos consume, nos esclaviza, nos aleja de nuestra verdadera esencia. Tómate un momento. Observa tus propios deseos. ¿Son realmente tuyos? ¿O son ecos de las voces que te rodean?
¿Te impulsan a ser mejor o te llevan a una búsqueda inútil de validación externa? Aprende a desear con intención. Pregúntate, ¿esto me acerca a mi ideal o me aleja? La envidia, los celos, la vergüenza intensifican el fuego del deseo. Nos comparamos con los demás, juzgamos nuestras vidas a la luz de sus logros y nos sentimos insuficientes. Nos aferramos a lo que otros tienen, olvidando la riqueza que ya poseemos. El ciclo se perpetúa: deseo, frustración, comparación, deseo, una espiral descendente que nos aleja de la paz interior. La insatisfacción es el precio que pagamos por perseguir un ideal inalcanzable, por desear aquello que nunca podremos poseer por completo. El desapego, la capacidad de liberarnos de esa búsqueda obsesiva, es la clave para encontrar la verdadera felicidad. No es negar la necesidad, sino comprender su verdadera naturaleza, distinguir entre lo esencial y lo superfluo, y cultivar la gratitud por lo que ya tenemos. El siguiente capítulo nos guiará hacia ese camino. La geometría del espacio interior. La espiral descendente que describe es, a menudo, la única que reconocemos. La hemos internalizado como la norma. La frustración, el deseo, la comparación, la repetición se siente como una ley inquebrantable. Pero una ley, como cualquier construcción, puede ser desmantelada. El desapego no es una renuncia ascética, un voto de pobreza autoimpuesto. No es la negación de la necesidad humana, ni el abrazo del nihilismo. Es, más bien, una liberación. Una redefinición de la relación que tenemos con lo que deseamos. Imagina una piedra que flota en un río. La corriente la empuja, la agita, la golpea contra otras piedras. Si la piedra se aferra desesperadamente a su posición, se hundirá bajo la fuerza del agua, se lastimará, se perderá. Pero si la piedra se permite ser observando la corriente sin resistencia, se moverá con ella, se adaptará y llegará a un nuevo lugar, sin haber sufrido daño. Así es el desapego. Observar los deseos, los anhelos, las aspiraciones, sin identificarse con ellos. Permitir que fluyan, que se manifiesten, que se disuelvan, sin que generen el sufrimiento de la posesión. Consideremos las posesiones materiales. El reloj que exhibe un estatus, el coche que promete libertad, la casa que simboliza seguridad. Cada uno de estos objetos está cargado de expectativas, de validación externa. Nos definimos a través de ellos. Pero, ¿qué ocurre cuando el reloj se rompe? ¿Cuándo el coche se avería? ¿Cuándo la casa se enfrenta a una amenaza? La dependencia emocional que hemos construido alrededor de estos bienes nos hace vulnerables. Nos ata a un mundo transitorio, a un mercado volátil. Un navegante, aferrado desesperadamente a su barco en medio de una tormenta, no ve más allá de la madera y las olas. No percibe el horizonte, la brisa favorable, la posibilidad de una travesía segura. La verdadera libertad reside en la capacidad de navegar, no en la posesión del barco. La búsqueda de la aprobación ajena es una prisión aún más sutil. Nos convertimos en marionetas, bailando al son de las expectativas de los demás. El miedo al juicio, la necesidad de encajar, nos obligan a moldear nuestras vidas en función de lo que creen que deberíamos ser. El espejo de la sociedad nos devuelve una imagen distorsionada, una caricatura de nosotros mismos. Nos esforzamos por reflejar lo que otros quieren ver, perdiendo de vista nuestra propia verdad. El artista que pinta para complacer al mecenas, no para expresar su visión, crea una obra vacía, desprovista de alma. La práctica del desapego comienza con ejercicios sencillos. La meditación de la impermanencia nos recuerda que todo fluye, que nada permanece. La gratitud por lo que ya tenemos nos ancla en el presente, evitando la constante búsqueda de lo que nos falta. La generosidad, el acto de dar sin esperar nada a cambio, diluye el egoísmo que alimenta el deseo.
La autocompasión es el lubricante que facilita este proceso. La crítica interna, la vergüenza, son barreras que nos impiden avanzar. Trátate a ti mismo con la misma amabilidad que le ofrecerías a un amigo que está sufriendo. Reconoce tus imperfecciones, tus errores, tus fracasos, sin juicio, sin autocompasión. La fortaleza no reside en la perfección, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída. El desapego, paradójicamente, nos acerca a la virtud. Al liberarnos de las distracciones y los impulsos egoístas, podemos enfocarnos en cultivar la justicia, la fortaleza, la sabiduría y la templanza. El hombre que no se preocupa por la opinión ajena tiene la libertad de actuar con integridad, de buscar la verdad, de vivir una vida auténtica. El guerrero que no se aferra a su armadura es más ágil, más adaptable, más capaz de defender lo que es justo. La práctica regular del desapego tiene un impacto tangible en nuestra salud mental y física. Reduce el estrés, mejora el sueño, aumenta la resiliencia. El cuerpo se libera de la tensión, la mente se calma, el espíritu se eleva. Es una inversión a largo plazo en nuestro bienestar, una forma de construir una base sólida para una vida plena y significativa. Pero aquí radica la paradoja. Silenciar el deseo, extinguir la llama del anhelo, ¿qué queda? El vacío es una posibilidad real, una sombra que acecha en el horizonte del desapego. Una quietud que puede sentirse como una ausencia. El siguiente capítulo explorará la búsqueda de un propósito más elevado, un faro que guíe nuestros pasos en la oscuridad del vacío, un antídoto a la quietud. ¿Qué sucede cuando la necesidad de más se desvanece? ¿Qué emerge en su lugar? Desapego, observación sin identificación. Capítulo 5. El legado de la virtud. El reloj de arena y la cuna vacía. El siguiente capítulo explorará la búsqueda de un propósito más elevado, un faro que guíe nuestros pasos en la oscuridad del vacío, un antídoto a la quietud. ¿Qué sucede cuando la necesidad de más se desvanece? ¿Qué emerge en su lugar? Desapego, observación sin identificación. El silencio que el desapego genera, esa quietud que puede sentirse como ausencia, no es un vacío a temer, sino un espacio a comprender. Es el lienzo donde se proyectan las verdaderas prioridades, el espejo que refleja la fragilidad de nuestra existencia. Para mirarlo, para soportarlo, es necesario contemplar la danza inevitable del tiempo. Imaginad un reloj de arena. No uno de esos adornos inútiles que se exhiben en chimeneas, sino uno de los antiguos, de cristal grueso y arena fina, cuyo sonido al caer es un eco del devenir. Cada grano que se desliza representa un instante. Un aliento. Una palabra. Una acción. No hay forma de detenerlo. No hay forma de revertirlo. Solo observar, con una claridad implacable, cómo el tiempo se escurre entre los dedos. Ahora, visualizad una cuna. Vacía. No la cuna de un recién nacido, llena de promesas y futuro, sino una cuna abandonada, testigo del paso de los años, símbolo de lo que dejamos atrás. ¿Qué legaremos a esa cuna? ¿Qué historia contaremos con los granos de arena que aún nos quedan? La mayoría de nosotros, atados a la rueda del deseo, persigue la acumulación. Posesiones brillantes, reconocimientos fugaces, la aprobación del prójimo. Construimos imperios de arena que se desmoronan ante la primera tormenta. Creemos que la inmortalidad se encuentra en el eco de nuestros logros, en la memoria de los demás. Pero la memoria es volátil. La fama es efímera. La posesión es una carga. El verdadero peso de la existencia no reside en la magnitud de nuestra fortuna, sino en la profundidad de nuestro impacto. No en lo que acumulamos, sino en lo que sembramos. Un granjero no se preocupa por la extensión de la tierra que posee, sino por la calidad de sus cosechas.
Un maestro no se mide por el número de alumnos que tiene, sino por la sabiduría que transmite. Un carpintero no se enorgullece de la cantidad de madera que gasta, sino de la belleza y la utilidad de sus creaciones. En la antigua Roma, los estoicos obligaban a sus discípulos a presenciar funerales, a meditar sobre su propia mortalidad. No como un ejercicio macabro, sino como un recordatorio constante de la fugacidad de la vida. Memento mori, recuerda que morirás, no era una sentencia, sino una invitación a la virtud. A vivir con propósito. A priorizar lo esencial. A despojarnos de las ataduras que nos impiden avanzar. En la cultura japonesa, el concepto de mono no war nos enseña a apreciar la belleza de la impermanencia, a encontrar la alegría en lo efímero, a aceptar la tristeza de la pérdida. Son dos caras de la misma moneda, la aceptación de la finitud como catalizador para una vida plena. La felicidad es una paradoja antigua. La buscamos con desesperación, la perseguimos con ansia, y al hacerlo, la alejamos. Es como intentar atrapar el agua con las manos, cuanto más nos esforzamos, más se nos escapa. La verdadera felicidad no es un premio a ganar, sino una consecuencia de vivir una vida virtuosa, de aceptar la mortalidad con serenidad, de enfocarnos en aquello que realmente importa. El miedo a la muerte, ese instinto primario que nos impulsa a aferrarnos a la vida a toda costa, a menudo distorsiona nuestras percepciones. Nos lleva a tomar decisiones basadas en el ego, en el deseo de reconocimiento, en la búsqueda de la seguridad. Nos aleja de la virtud. Consideremos la historia de un artista famoso, consumido por la obsesión de dejar una huella imborrable en el mundo. Dedicó su vida a la creación de obras maestras, a la búsqueda de la inmortalidad a través del arte. Pero su búsqueda fue infructuosa. Vivió una vida solitaria, atormentado por la duda, consumido por la ambición. Contrastad esto con la vida de un artesano anónimo, que dedicó su tiempo a crear objetos útiles y hermosos para su comunidad. No buscaba la fama ni el reconocimiento. Encontró satisfacción en su trabajo, en la alegría de crear, en el impacto que tenía en la vida de los demás. Su legado perduró en los corazones de aquellos a quienes tocó, mucho más que el de aquel artista famoso que buscaba la inmortalidad. ¿Cómo podemos romper este ciclo? ¿Cómo podemos liberarnos de la trampa del miedo? Escribid una carta a un ser querido, como si fuera la última comunicación posible. Revelad vuestros miedos más profundos, vuestros arrepentimientos más amargos. Confrontad vuestra mortalidad de frente. Analizad las emociones que surgen de este ejercicio. Observad los patrones de pensamiento que os llevan a aferraros a lo superfluo. La impermanencia es la única constante en el universo. Todo cambia. Todo desaparece. Aceptar esta verdad no es una fuente de tristeza, sino una liberación. Nos permite dejar ir el control, adaptarnos a las circunstancias, encontrar la alegría en el presente. Es la base de la resiliencia, la clave para una vida plena y significativa. La conciencia de la mortalidad no es una carga, sino una invitación. Una invitación a vivir con mayor intensidad, con mayor propósito, con mayor valentía. Es el primer paso hacia una vida virtuosa. Es el primer grano de arena que cae, marcando el inicio de un camino hacia la verdadera libertad. La brújula interior y el jardín silvestre. El ejercicio de la carta final, el desgarro de la máscara de la invulnerabilidad, deja una resonancia. No es la desesperación lo que persiste, sino la claridad. La claridad de que aferrarse a la ilusión de control es una forma de autotortura. La carta, con su confesión de miedos y arrepentimientos, es una fotografía de la mente en su estado más crudo. Una fotografía que, paradójicamente, nos libera. Porque al reconocer la sombra, al nombrar el miedo, lo despojamos de su poder. Ahora, volvamos al camino. La impermanencia no es una sentencia de pena,
sino el mapa. Para navegar este territorio inestable, necesitamos más que una brújula. Necesitamos un sistema de valores, una filosofía que nos ancore en la tempestad. Ahí es donde entran las 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. No las piensen como adornos intelectuales, como jeroglíficos de una filosofía antigua. Son herramientas. Herramientas de supervivencia. El albañil necesita su cincel. El carpintero, su serrucho. Nosotros necesitamos la sabiduría para comprender, la justicia para actuar con rectitud, la fortaleza para perseverar y la templanza para mantener el equilibrio. Son los pilares sobre los que se construye una vida que, aunque breve, puede ser significativa. Imaginemos una brújula. No una de esas baratas, de plástico, que se desorienta con el viento, sino una brújula forjada por un maestro artesano, con una aguja de hierro templado y un marco de latón macizo. Esa brújula, una vez calibrada, apunta al norte con implacable precisión. Nuestra brújula interior es similar. Es la capacidad de discernir, de separar lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras reacciones, de lo que está fuera de nuestro alcance, la opinión de los demás, el clima, la economía global, la muerte misma. La mayoría de nuestras frustraciones, de nuestra ansiedad, proviene de intentar controlar lo incontrolable. Ahora, visualicen un jardín. No un jardín meticulosamente diseñado, con hileras perfectas de flores y césped impecable, sino un jardín silvestre. Un lugar donde la naturaleza se expresa libremente, donde las plantas crecen, donde les place, donde las flores se entrelazan en una danza caótica y hermosa. La virtud, al igual que este jardín silvestre, no se impone. Se cultiva. Requiere paciencia, cuidado, un compromiso constante. No se trata de eliminar las malas hierbas, porque algunas, en su propia forma, contribuyen a la salud del ecosistema, sino de crear un entorno donde la virtud pueda florecer. La sabiduría es la semilla. El conocimiento es el agua que la nutre. Pero el conocimiento sin aplicación es como una semilla que nunca germina. La sabiduría nos enseña a aprender de la experiencia, a cuestionar nuestras propias suposiciones, a buscar la verdad por encima de la comodidad. La justicia es el sol que ilumina el jardín. Es el compromiso con la equidad, la imparcialidad, el respeto por los demás. No se trata de dar a todos lo mismo, sino de dar a cada uno lo que necesita para prosperar. La fortaleza es la roca que sostiene el jardín durante las tormentas. Es la valentía para enfrentar los desafíos, para defender nuestros principios, incluso cuando el camino es difícil y solitario. No es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. La templanza es el equilibrio del jardín. Es la moderación en todas las cosas, el evitar los excesos, el encontrar la armonía entre el trabajo y el descanso, la indulgencia y la disciplina. Es la virtud que nos permite disfrutar de la vida sin ser consumidos por ella. Estas virtudes no operan en el vacío. Son un tejido interconectado. La sabiduría nos guía hacia la justicia, la fortaleza sustenta la templanza, y la templanza nutre la sabiduría. Un líder, por ejemplo, que carece de sabiduría puede caer en la tiranía, incluso si sus intenciones son buenas. Un guerrero valiente pero injusto se convierte en un opresor. Un hombre templado sin fortaleza se vuelve cobarde e ineficaz. Una mente sabia, pero carente de justicia, es como un cuchillo afilado en manos de un loco. El camino de la virtud no es una escalera que se sube a toda prisa. Es un sendero sinuoso, lleno de obstáculos y retrocesos. Habrá días en que se sentirán fracasar. La tentación de ceder a la indulgencia o a la ira será abrumadora. En esos momentos, la autocompasión es esencial.
Perdonarse a uno mismo no es excusar los errores, sino aprender de ellos y seguir adelante. Consideremos a Marcus Aurelius, el emperador filósofo. Un hombre con inmenso poder, pero atormentado por la duda y la inseguridad. No era un hombre perfecto. Se esforzó constantemente por vivir de acuerdo con sus principios. Su diario, Meditaciones, es un testimonio de su lucha, de su perseverancia. No buscaba la perfección, sino el progreso. Ahora, pensemos en la vida de un político contemporáneo. Un senador con una carrera brillante. Poseía el poder para influir en la vida de millones de personas. Pero su ambición lo cegó. Priorizó la popularidad sobre la verdad, la riqueza sobre la justicia, el poder sobre la virtud. El resultado fue una vida de escándalo y deshonra, una carrera truncada y una reputación destruida. Su jardín silvestre se convirtió en un páramo. ¿Cómo se ve desafiada esta búsqueda de la virtud en un mundo que premia la ostentación, la gratificación instantánea y la conformidad? La presión social es una fuerza poderosa. Las expectativas externas pueden ser asfixiantes. Pero la verdadera libertad reside en la capacidad de resistir estas presiones, de mantener la integridad moral, incluso cuando es impopular. ¿Cómo se puede mantener la brújula apuntando al norte cuando el mundo entero gira a tu alrededor? Esa es la pregunta que abordaremos en el siguiente capítulo.